Bienvenidos a un nuevo encuentro de Playbéricos. Yo soy Esther Jimeno Ugalde, profesora de la Universidad de Viena y cofundadora junto a Santiago Fouz Hernández de Durham University de esta iniciativa Playbéricos. Seguimos con más presentaciones de libros y en esta ocasión tengo el gran placer de conversar con Antonio Córdoba y con Daniel García Donoso, los dos editores del libro que presentamos hoy, Wright, Flesh and Stone, The Matter of Death in Contemporary Spanish Culture, editado por Vanderbilt University Press en 2021. Buenas tardes, Daniel. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Muchísimas, o mañana para vosotros, muchísimas gracias por estar con nosotros en Playbéricos. Antonio Córdoba es profesor titular de español en Manhattan College en Nueva York. Ha publicado el libro Extranjero en Tierra Extraña, el género y la ciencia ficción en América Latina, y ha coeditado el volumen The Sacred and Modernity in Urban Spain Beyond the Secular City con también Daniel García. Es también autor de varios artículos y capítulos sobre el cine y la literatura de ciencia ficción y de terror, tanto en España como en América Latina, y actualmente está concluyendo un manuscrito cuyo título preliminar es Exhausted Futures, Science Fiction and the Limits of the Political Imagination in Contemporary Spain. Y también, como decía, nos acompaña el otro editor de este volumen, que es Daniel García Donoso, profesor titular de español en la Catholic University of America en Washington, D.C., también en Estados Unidos. Daniel es autor del libro Escrituras postseculares, sedimentos de la religión en la narrativa española, 1950-2010. Y es coeditor, como os decía antes, de este libro The Sacred and Modernity in Urban Spain con Antonio, y también del libro que nos presentan hoy, es decir, que ya han trabajado juntos en varias ocasiones. Daniel ha escrito varios artículos y capítulos de libros sobre cine y literatura española de los siglos XX y XXI, y actualmente también está trabajando en una monografía sobre el cine de Fernando León de Aranoa, que es el cineasta al que también ha dedicado uno de los capítulos del libro que nos van a presentar ahora. Ambos son parte de un equipo que está preparando otro trabajo colectivo de próxima aparición sobre representaciones de la monarquía y lo monárquico en la cultura española contemporánea, que es un tema también muy de actualidad. Como decía, muchísimas gracias Antonio y Daniel por uniros a Playbéricos, y estamos encantados de que nos contéis un poco sobre este libro, su origen, cómo está estructurado, y bueno, pues cuando queráis os paso la palabra. Muchísimas gracias, Esther, por la presentación y por supuesto muchas gracias también en nombre de Antonio, en nombre mío y en nombre de todos los colaboradores en el volumen por la invitación a presentar el libro en esta fantástica plataforma de Playbéricos que tanto tú como Santiago habéis puesto a disposición de la comunidad académica con una generosidad digna de elogio. Así que, de nuevo, muchas gracias. El libro Wright, Flesh and Stone, The Matter of Death in Contemporary Spanish Culture, en síntesis, tiene un objetivo que es el de reflexionar desde distintos campos de estudio, desde los estudios cinematográficos, los estudios literarios, pero también de la historia cultural, o incluso desde la antropología forense, reflexionar sobre el lugar que ocupa la muerte en la imaginación cultural contemporánea, incidiendo especialmente en sus manifestaciones materiales, ¿no? A la hora de plantear esta cuestión, que es amplísima e inagotable, y por supuesto no está en el ánimo del volumen el tratar de hacer un estudio exhaustivo, sino más bien ofrecer un muestrario, ¿no?, de distintos acercamientos al tema, nos guiaban, tanto a Antonio como a mí, tres premisas de trabajo, ¿no? La primera es que la muerte es un fenómeno que, más allá del tópico, de su universalidad y de su poder igualatorio, tiene lugar dentro de una compleja red de procesos científicos, culturales, económicos, políticos, teológicos, etcétera, que están en constante estado de reconfiguración y reordenación. Y por tanto los capítulos del libro ofrecen ejemplos de cómo
esos procesos reconfiguran y ordenan la idea, la cultura y la experiencia de la muerte, ¿no? La segunda premisa es que si bien la España contemporánea puede ofrecer un conjunto de casos específicos de cómo se construye culturalmente la muerte, no es este un rasgo de excepcionalidad, más bien al contrario. Creemos que este análisis debe ayudar a sacar a la superficie y cuestionar el tópico sobre el tabú social y cultural que pretendidamente pesa sobre la muerte en otros contextos occidentales. Y por último, la tercera premisa es que reconociendo y partiendo de la labor desempeñada por el lenguaje teórico de la espectralidad y del fantasma, ¿no?, para revelar los difíciles contornos del trauma histórico, del franquismo, y también para elaborar una guía ética, cultural y política para circular por las conflictivas cartografías de la memoria, creemos que ese lenguaje, el lenguaje de la memoria, la justicia y la reparación, debe también acomodar la inevitable presencia de la materia y lo material para entender la relación entre la muerte, la política y los afectos, ¿no? Y ahora cedo la palabra a Antonio para que hable un poquito más sobre la estructura y los argumentos del libro. Gracias por la invitación y muchísimas gracias por el trabajo que hacéis y vuestra contribución al campo. El libro está estructurado en 3 partes que reflejan el título, Write, Flesh and Stone. De alguna manera nosotros empezamos en nuestra imaginación con la parte de Stone, toda esa presencia material del cementerio, del monumento, del resto humano. Nosotros nos conocimos en New Haven. New Haven tiene lo que la historiografía ha denominado gran parte el primer cementerio moderno, uno de los primeros cementerios modernos. Entonces, partiendo, el libro de alguna manera sale del cementerio, surge de un cementerio, y desde esa tercera, última parte, también explora otras formas del trabajo cultural sobre la muerte, ¿no? Primero el rito que entendemos de una forma muy, muy expansiva, en el sentido de toda ceremonia ritualizada, todo trabajo cultural ritualizado en el cual el cuerpo y la práctica cultural realiza un trabajo cultural de un tipo para facilitar todo el proceso de algo que es una ruptura insondable, que es la muerte, ¿no? Y finalmente también el cuerpo, ¿no? The flesh. De alguna manera estableciendo tal vez enfatizando flesh en vez de body, como esa materialidad de la carne, de ese elemento biológico que de nuevo hay que de alguna manera procesar culturalmente, ¿no? en distintas circunstancias. La introducción que escribimos, que fue una introducción que en su última versión se produjo en marzo y abril del 2020 en el noreste de Estados Unidos, Nueva York y Washington, D.C., cuando el libro, de hecho lo mandamos la primera versión de la introducción, la terminamos en abril, el 12 de abril, cuando en Nueva York estaban muriendo 1.000 personas, literalmente 1.000 personas al día, ¿no? Es una introducción que intenta repasar tanto las contribuciones de la historiografía como de la antropología de los últimos 40, 50 años al estudio de la muerte y, como bien ha dicho Daniel, demostrando que hay que enfatizar toda esa serie de cuestiones, ¿no? El libro termina con un epílogo que enfatiza de qué manera ciertos ritos, ciertas prácticas funerarias han sido interrumpidas por la pandemia del COVID y cómo, por otra parte, es posible encontrar todo tipo de productivas continuidades. Muchísimas gracias por esta introducción que ya nos da una muy buena idea o da una muy buena idea a nuestros espectadores de lo que es el volumen y de cómo está organizado. Estabas hablando precisamente, ¿no?, de la introducción y a propósito de la actualidad, ¿no?, que tiene,
por el tema de la pandemia, también la cuestión de la muerte, ¿no? Y justamente en esta última parte de la introducción y en relación con la pandemia que estamos viviendo, en esa parte final de la introducción habláis de necropolítica y de neoliberalismo, y yo creo que en realidad mostráis un posicionamiento claramente crítico de ciertos gobiernos en España en relación a esta crisis sanitaria. Y este es un tema que de alguna manera, aunque no se relacione necesariamente con la pandemia actual, es verdad que en el libro, en muchas partes, en muchos capítulos del libro, está muy presente este vínculo entre la muerte, la memoria, el poder, esas hegemonías en diferentes contextos históricos más allá de este momento actual, ¿no? Y casi parece un hilo conductor, si no de todo el libro, por lo menos de varios de los capítulos que aparecen en él. Y quería que me contarais un poco más, unos ejemplos que ilustren estas conexiones entre la muerte y el poder. Sí, tenemos en el libro, tanto en la parte del rito como de flesh, de carne y de la piedra, se repiten partes de, se puede ver toda una genealogía que a fin de cuentas lo que mencionamos en la introducción es ciertos discursos de septiembre y octubre del 2020, estigmatizando ciertas poblaciones desde claramente herederos de genocidio nacional católico. Entonces, el libro comienza con un ensayo fantástico de Ana Fernández Cebrián sobre los verdugos, sobre la pena capital, y tanto en una obra de ficción como es El verdugo de Berlanga, como una serie de obras de no ficción, documentales y textos, y enfatizando cómo el juego que la figura del verdugo realiza a cabo en el régimen nacional católico y el franquismo. Interesantemente, haciendo un doble muy atractivo, el siguiente ensayo, que es de Eugenia Afinogenova, es un ensayo sobre la apropiación que hace el proyecto desarrollista y la industria turística promovida por Fraga de la Semana Santa. Entonces, el libro comienza con dos ejecuciones y con el trabajo cultural que la figura del ejecutado, los ejecutados reales asesinados por los verdugos franquistas, y Jesús como ejecutado, que se convierte en una atracción turística más. Y tenemos otros ejemplos. Tenemos la forma en la que la Iglesia Católica explota, eso es de Elizabeth Scarlett, explota los miembros de la Iglesia Católica asesinados durante la Guerra Civil para cargarse de capital simbólico y cargarse de poder para participar en ciertos ámbitos. Dedicamos también en el elemento al flesh, al cuerpo. Patty Keller tiene un interesantísimo ensayo sobre fotografía y SIDA y performances durante el SIDA dentro del contexto del abandono que hay en los 80 y primeros 90 de toda la población de enfermos de SIDA. Y Michelle Murray tiene un ensayo fantástico de Palmeras en la nieve, y 1898, todo el elemento, todo el papel que juega la muerte en estas fantasías neoimperialistas que acosan a la imaginación española en nuestras últimas décadas, ¿no? Entonces, distintos ejemplos que sirven para dar ese hilo conductor en el cual toda una imaginación capitalista, nacional católica, neoliberal, explota la muerte de acuerdo a ciertos parámetros para cargarse tanto de poder material como de poder simbólico. Pues muchísimas gracias, Antonio, por esta respuesta tan ilustrativa. Tengo ahora otra pregunta. El libro se centra, como bien decís, en la España contemporánea,
y el espectro cronológico que abarca el libro es de 1959 al año 2020, ¿no? Más allá de este simbolismo del año que representa el año 1959, como también habéis comentado en la introducción, en esa década se dan una serie de acontecimientos que marcan de alguna manera un cambio de rumbo en estas actitudes culturales hacia la muerte en España, ¿no? Y quería que nos comentaras, tal vez, Daniel, cómo, de manera breve, cuáles son esos acontecimientos que dan paso a, dijéramos, a una nueva época, y qué es lo que dirías que caracteriza la forma o mejor dicho, tal vez las formas en plural de entender, de ver, de representar la muerte en este periodo que analiza vuestro libro. Claro, efectivamente, el libro plantea un arco cronológico simbólico, ¿no?, que nos ayuda a enmarcar todas las intervenciones de los colaboradores, y que se abre, como han mencionado, en 1959 con la inauguración del Valle de los Caídos, y que inicialmente Antonio y yo habíamos planteado cerrar ese arco cronológico en 2019 con la exhumación, ¿no?, de los restos de Franco, del Valle y su traslado. Pero obviamente con la pandemia aquello cambió y nos obligó a replantear y a ampliar ese marco o ese arco cronológico. Como decimos en la introducción, obviamente todos los fenómenos que tienen lugar a partir de finales de los 50 y que se desarrollan en los 60, sin duda alguna tienen conexiones con procesos que se vienen dando desde mucho antes y que tienen continuidad hacia el futuro, y que algunos de los cuales todavía no terminan y están todavía en desarrollo, ¿no? Pero sí que es cierto que al comienzo de ese arco detectamos varias transformaciones, identificamos varias transformaciones profundas, algunas de las cuales tienen que ver con la muerte en su sentido más material y tangible, ¿no? Hablamos de cuestiones de tipo científico relativas a la creciente dificultad de determinar el momento exacto en que acontece la muerte humana a raíz de rápidos avances médicos que tenían lugar en los años 50 y principios de los 60. En España en concreto, ¿no?, los efectos del éxodo rural, del crecimiento exponencial de las ciudades, la introducción del país en las dinámicas del capitalismo, ¿no?, de consumo, influyen, por ejemplo, en una creciente preocupación que se da en los años 60 sobre la saturación del espacio metropolitano, a causa, entre otras muchas cosas, de las crecientes y cada vez más saturadas necrópolis, ¿no?, la presencia de los cementerios en el núcleo de las ciudades. La discusión también cada vez más creciente sobre la cremación, que a mediados de los 70 se acaba convirtiendo ya en una práctica, especialmente en algunas grandes ciudades, y que actualmente hoy día se ha acabado convirtiendo, ¿no?, probablemente en la práctica más usual. La desaparición también que se produce a partir de los 60 de tradiciones funerarias, los velatorios en las casas, o la aparición de los sanatorios también a finales de los años 60, ¿no? Pero por supuesto, todos estos acontecimientos históricos, sociales, de amplio recorrido, no necesariamente determinan el curso de la cultura, pero sí están ahí, digamos que suenan, son músicas que no van tocando la misma partitura, pero sí que van sonando en un mismo contexto. Y en este sentido, la cultura interviene y reflexiona críticamente sobre las fisuras, continuidades y descontinuidades que se producen o se abren en este panorama cambiante, ¿no? Anabel Martín tiene un excelente ensayo sobre las cuestiones que tienen que ver con la reconciliación en Euskadi después de las décadas, ¿no?, del terrorismo de ETA, y cómo eso se puede tratar de interpretar desde distintos marcos, no necesariamente unívocos de reconciliación, ¿no? Como digo, es muy difícil hablar de una forma o de formas definidas, ¿no?, en las cuales a partir de los años 60 se identifica la muerte, pero si hay algo que quizá tanto Antonio como yo indicamos en la introducción,
tiene que ver con la ruptura quizá de una idea unívoca, unidireccional, de hacia dónde iba ese desencantamiento científico sobre la muerte, y que a principios del siglo XXI encontramos distintas formas de reencantamiento o encantamiento de la muerte, que no es necesariamente ni mayormente religioso ni teísta. Son formas, como indicaba al principio, de distintas redes de significación multidireccionales que reconfiguran y resignifican la muerte en el siglo XXI. Pues muchísimas gracias, Daniel, y muchísimas gracias, Antonio, por esta presentación. Yo creo que les habrá quedado clarísimo, habrán tenido una idea global de lo que es este volumen, que sin duda os recomendamos. Y además mencionar que la colaboración da buenos frutos, y que ojalá sigáis repitiendo en muchas otras ocasiones. Así que nosotros os agradecemos que hayáis participado en la presentación de hoy. Y también aprovecho para agradecer a todos los que nos seguís e invitaros también a seguirnos en las redes. Este vídeo aparecerá también en Instagram TV y en formato podcast en los próximos días. Muchísimas gracias a los dos de nuevo. Esperamos que este libro tenga el eco que se merece y que lo podáis presentar en muchas otras ocasiones y en muchos otros foros. Muchísimas gracias a los dos. A vosotros, muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias.